Vamos a venir aquí ahorita. Sí, qué bonita es la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo más bonito que nosotros podemos ver. Tenemos que estudiarla y saber lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y tenemos que saber lo que nuestro Salvador quiere en nuestras vidas. ¿Ok? Sí, mira, vamos a ver, venimos aquí ahora y, y ya estamos en vivo ya. Estamos bien, vamos a seguir viendo lo que quiere. ¿Ok? Sí, ven aquí, donde lo vamos a mandar, el grupito. Sí, ok, ya lo encontramos ya. Sí, ya, ya, vamos aquí. Y apagamos aquí para que Siri no hable con nosotros, porque a Siri le gusta interrumpir mucho. Ok. Buenos días otra vez, buenos días. Hoy vamos a seguir estudiando el libro de Segunda de Corintios y vamos a comenzar en el capítulo 7 donde dice, por tantos, por tanto, amados, teniendo esta promesa, limpiándonos, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aceptemos en su corazón a nadie. Acéptenos en su corazón. A nadie hemos ofendido, a nadie hemos corrompido, de nadie hemos tomado ventaja. Bueno, aquí Pablo, como ustedes saben, que Pablo le escribió esta carta a las iglesias de Corintios y a las iglesias también, sí, de Corintios. Y entonces, fíjate lo que él está diciendo aquí. Por tantos amados, teniendo esta promesa, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Que esas personas tenían que limpiarse de qué? De las cosas que estaban haciendo a través de la carne. ¿Y cómo podían limpiarse? ¿Cómo podían limpiarse? Con el espíritu y del espíritu perfeccionando. Con el espíritu se puede perfeccionar la santidad en el temor a quién, con el temor a Dios. Entonces dice, acéptenme, acéptennos, que lo acepten a ellos en su corazón. ¿Por qué lo que Pablo le está diciendo eso? Porque a nadie ellos han ofendido, a nadie lo han corrompido y a nadie lo han tomado ventaja. Pablo siempre ha sido sincero y le habló a ellos acerca del Evangelio de Dios, que es el Evangelio de Cristo, es lo mismo. ¿Ok? Versículo 3. No hablo para condenarlos, porque ya he dicho antes que ustedes están en nuestro corazón para morir juntos y para vivir juntos. Mucha es mi confianza en ustedes, tengo mucho orgullo de ustedes. Lleno estoy de consuelo, sobreabundando de gozo en toda nuestra aflicción. Mira lo que le está diciendo. Él no habla a ellos, no le está hablando a ellos para condenarlos, porque él lo ha dicho ya, él muchas veces lo ha dicho, que ha dicho que ellos están en su corazón. Ellos están en su corazón. Y si ellos están en su corazón para morir juntos y para vivir juntos. Entonces, ¿cómo él va a querer algo que lo dañe a ellos?
Él no va a querer nada que lo dañe a ellos. ¿Por qué? Porque ellos viven en su corazón y van a morir en su corazón también. Y dice que es mucha la confianza que tiene con ellos. Y también es mucho el orgullo de ellos. Y que está lleno de todo consuelo. Él está lleno de todo consuelo y sobreabunda el gozo en todas sus aficiones, en todas las aficiones que él está lleno de consuelo y está lleno de gozo. Sobreabunda el gozo en él. ¿Ok? Versículo 5. Pues aún cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo, sino que nos vimos atribulados por todos lados, por fuera conflictos, por dentro temores. Pero Dios que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito, y no solo con su llegada, sino también con el consuelo con el que él fue consolado en ustedes, haciéndonos saber el gran afecto de ustedes, su llanto y su celo por mí, de manera que me regocijé aún más. Versículo 5. Pues aun cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo, sino que nos vimos atribulados por todos los lados, por fuera conflictos y por dentro temores. Que dice que no tuvieron ningún reposo, ¿por qué no tuvieron ningún reposo? Por todas las tribulaciones que estaban sucediendo y que sucedían de que ellos estaban haciendo cosas que no eran de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Pero ¿qué sucedió? Pero Dios que consuela a los deprimidos nos consoló con la llegada de Tito. Entonces, con la llegada de Tito, que Tito llegó, ellos fueron consolados. Ellos fueron consolados por mediación de Dios, por mediación de quién? De Tito, que había regresado. Y no solo con su llegada, sino también con el consuelo con el que fue consolado en ustedes. Entonces no fue de que fue porque él regresó, sino de que Tito fue consolado con ellos a través de ellos. Y entonces vino con ese consuelo. Entonces dice, saber, y entonces en ustedes, haciendo saber el gran afecto de ustedes, su llanto y su celo por mí, de manera que me regocijé aún más. Entonces parece que Tito les dijo cómo ellos se sentían acerca de Pablo. Y entonces Pablo vio el anhelo, el gozo y todo el amor que tenían ellos con Pablo con mediación de lo que Tito le había dicho. ¿Ok? Sí. Versículos 6. Ahora bien, mira lo que le dice aquí en el 6. Porque si bien le causé tristeza en mi carta, no me pesa, aun cuando me pesó, pues veo que en esa carta le causó tristeza, aunque solo por poco tiempo, pero ahora me regocijo, no de que fueron entristecidos, sino de que fueron entristecidos para arrepentimiento. Ay, Dios, ay, Dios, mira lo que le está diciendo aquí, para arrepentimiento. Para arrepentir, porque fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, pero no sufrieron pérdida alguna de parte nuestra, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Fíjate qué cosa más, Dios mío. En el versículo 8, mira lo que le está diciendo Pablo aquí a ellos aquí, porque si bien le causé tristeza con mi carta, no me pesa, aunque, aunque me pesó, pues veo que en esa carta
le causó tristeza, aunque solo por poco tiempo. Mira lo que está diciendo Pablo aquí, porque si bien le causé tristeza con mi carta, no me pesa, dice que no le pesa causarle tristeza, aun cuando me pasó, aun, aun cuando me pesó, pues veo que en esta carta le causó tristeza, aunque solo por un poco tiempo, pero ahora me regocijo, no de que fueron entristecidos, sino que fueron entristecidos para el arrepentimiento o que fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieran pérdida alguna de parte nuestra. Entonces le está hablando aquí Pablo de que ellos fueron entristecidos para un arrepentimiento y fueron entristecidos. ¿Por qué? Por mediación de la palabra de Dios, por mediación de la voluntad de Dios. No fue entristecido por mediación de Pablo, sino fue entristecido. ¿Para qué? Para un arrepentimiento. Pero ahora me regocijo. Entonces Pablo se está regocijando porque sí, ellos fueron entristecidos, pero ellos fueron entristecidos. ¿Para qué? Para un arrepentimiento y ese arrepentimiento vino conforme a la voluntad de Dios. Sí fue como vino el arrepentimiento. Vino el arrepentimiento por mediación de lo entristecido que ellos tuvieron por la voluntad de Dios y se arrepintieron. Mm. Mira como dicen de ti, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios, la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, conduce a la salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo. ¿Qué hace la tristeza del mundo? Produce muerte. La tristeza de la tristeza, de acuerdo a la voluntad de Dios, produce arrepentimiento, pero la tristeza a través del mundo produce muerte. Versículo 11. Porque miren, ¿qué solicitud ha producido esto en ustedes? Esta tristeza piadosa, qué vindicación de ustedes mismos, qué indignación, qué temor, qué gran efecto, qué celo, qué castigo del mal. En todo han demostrado ser inocentes en el asunto. Así que, aunque le escribí, no fue por causa del que ofendió, ni por causa del ofendido, sino para que la solicitud de ustedes por nosotros le haga de nosotros le fuera manifestado delante de Dios. Por esta razón hemos sido consolados. Y aparte de nuestro consuelo, muchos más nos regocijamos por el gozo de Tito, pues, pues su espíritu ha sido confortado por todos ustedes. Mira qué cosa más bonita aquí le está diciendo Pablo en el versículo 11. Porque, miren, ¿qué solicitud ha producido esto en ustedes? Lo que produjo en ellos, que ellos se entretecieran, le ha producido algo muy bonito, le ha producido esto en ustedes, esta tristeza piadosa, una tristeza piadosa, que es una tristeza acerca de las cosas de Dios, es una tristeza de que lo que le da es vida. ¿Qué indicación? Ustedes mismos, qué indignación, qué temor, qué gran efecto, qué celo, qué castigo del mal, en todo demostrado ser inocente
en el asunto. Se arrepintieron y fueron encontrados inocentes en las cosas que ellos habían hecho acerca de Dios, porque se arrepintieron por la tristeza que ellos tuvieron. ¿Ok? Así que aunque les escribí, fíjate ahora lo que le está diciendo Pablo aquí, así que aunque le escribí, no fue por causa de que ofendió, no fue por causa de que ofendió, ni por causa del ofendido, sino para que la solicitud de ustedes por nosotros le fuera manifestada delante de Dios. Por esta razón hemos sido consolados. Y entonces ellos han sido consolados. ¿Por qué? Porque ellos se arrepintieron, hicieron las cosas que a Dios le gusta. ¿Ok? Aparte, nuestro consuelo, aparte de nuestro consuelo, muchos más nos regocijamos por el gozo de Tito, pues su espíritu ha sido confortado por todos ustedes. Ellos se comportaron muy bien con Tito cuando Tito estuvo allí. Entonces, si Tito se regocijó y Tito tuvo un regocijamiento y se gozó por todas las cosas cuando regresó a Pablo, a donde estaba Pablo, Pablo se sintió de la misma forma en que Tito se sintió. Y entonces todo ese regocijo que tuvo Pablo, lo tuvo con mediación de quién? De ellos y mediación de Tito. Mm, fíjate como dice aquí en el versículo, en el 14, ¿no? Porque si en algo me he jactado con él acerca de ustedes, no fui avergonzado, sino que así como los hemos dicho, todo con verdad. También nuestra jactancia ante Tito resultó ser la verdad. Y su amor hacia ustedes abunda aún más al acordarse de la obediencia de todos ustedes y de cómo lo recibieron con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en ustedes. Mira, pues, de la forma en que finaliza este versículo 7, mira como dice aquí, porque si en algo me he me he jactado con él acerca de ustedes, no fui avergonzado, sino que así como le hemos dicho, todo con verdad, también nuestra jactancia ante Tito resultó ser la verdad. Entonces él se siente contento, se siente hartado, no fue avergonzado. ¿Por qué? Porque ellos respondieron a la verdad que fue mandada por él con Tito y resultó ser la verdad y su amor hacia ellos abunda aún más al acordarse de la obediencia de todos ellos. Ellos obedecieron. Entonces Pablo se siente con abundancia, se siente con gozo al saber de que ellos obedecieron a Tito, lo que Tito le dijo acerca de la verdad. Y dice, me gozo de que todo tenga confianza y en todo tiene que confianza en ellos. ¿Por qué tienen confianza en ellos? Porque ellos se arrepintieron, porque ellos escucharon la palabra. Y entonces Tito cuando regresó, Tito regresó rejuvenecido también. ¿Por qué? Porque vio el cambio que ellos hicieron y el cambio lo tuvieron. ¿Por qué? Porque se arrepintieron y cuando tú te arrepientes de las cosas malas que tú haces, Dios siempre va a estar contigo. Siempre, siempre, siempre. Vamos a comenzar en el capítulo 8. Ahora, hermanos, le damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en la iglesia de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abandonó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su libertad. Porque yo
Testifico que según sus posibilidades, aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con mucho ruego el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Bueno, vamos a ver lo que está sucediendo aquí. Mira, ahora hermanos, le damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en la iglesia de Macedonio. Entonces, en la iglesia de Macedonio se dio mucha gracia por mediación de Dios. Pues en medio de una gran prueba de aflicciones, abandono, aban- abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. ¿Qué está diciendo aquí Pablo con esto? Pablo está diciendo que pues en medio de la gran prueba, ellos tuvieron pruebas, tenían aficiones, ellos no abundó. Aparte de esas, las aflicciones que ellos tuvieron, qué cosa hubo? Abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Pero ¿por qué abundó todo eso? Abundó todo eso porque estaban haciendo las cosas de Dios y para Dios. Y entonces le está diciendo aquí de que ellos eran pobres, pero eran ricos en el Señor. Fíjate, sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Entonces, ¿dónde nosotros podemos encontrar la libertad? Solamente nosotros podemos encontrar la libertad, Dios. Porque yo testifico que según sus posibilidades, aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Entonces ellos dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Entonces ellos empezaron a dar su su ofrenda, su dinero. Ellos empezaron a dar su dinero, sus cosas, a lo mejor con el cuerpo o los sacrificios que ellos hacían trabajaban, pero ellos empezaron ¿qué? Aplicándolo con mucho ruego, el privilegio de participar en sostenimiento de los santos. Ellos querían ayudar a la obra de Dios. Versículo 5. Y esto Y esto no solo lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. En consecuencia, rogamos a Tito que como él ya había comenzado antes, así también llevar a cabo en ustedes esa obra de gracia. Pero así como ustedes abundan en todo, en fe, en la palabra y en conocimiento de la solicitud y en el amor que hemos inspirado en ustedes, vean también, abunden en las obras de gracia. Ok. Versículo 5. Y esto no como habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ellos primeramente se dieron a quién? Al Señor. Se dieron al Señor y después se dieron a quién? A Pablo y a Tito y a todas esas personas que estaban con ellos, que estaban colaborando en las cosas de Dios. Entonces todo eso fue por mediación de qué? De la voluntad de quién? Por la mediación de la voluntad de Dios. En consecuencia, rogamos a Tito que como él ya había comenzado antes, así también llevar a cabo en ustedes esta obra de gracia. Pero así como ustedes abundan en todo, en fe, en la palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en ustedes, vean que también abunden
en esta obra de gracia. Bueno, bueno. Pero si como todos ustedes abundan todo en la fe, en la palabra, en la fe en la palabra, en el conocimiento, en la solicitud, en el amor que ellos habían inspirado en ellos. Vean que también abunden en esta obra de gracias. Y versículo 8. No digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad del amor de ustedes, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Doy mi opinión en este asunto, porque esto les conviene a ustedes, porque esto les conviene a ustedes que fueron los primeros en comenzar hace un año, no solo a hacer esto, sino también a desearlo hacer. Pablo le dice aquí en el versículo 8, no digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad del amor de ustedes, que él no está diciendo de que hagan las cosas por un mandamiento, sino que lo hagan como ellos le nazcan el corazón de hacerlo. ¿Para qué? Para que vean el amor que ellos tienen por las otras personas, ¿ok? Porque conoce la gracia de nuestro Señor. ¿Por qué tienen ese amor? Porque ellos conocen la gracia de nuestro Señor, que el Señor que es Jesucristo, siendo rico, sin embargo, por amor a usted, se hizo pobre para que por medio de su pobreza usted llegara a ser rico. Mira qué cosa más linda aquí está diciendo el hermanito Pablo aquí en este versículo 9, porque conoce la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, Jesucristo siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Nosotros podemos ser ricos y nosotros podemos tener relación con Dios por mediación de lo que Jesucristo hizo en la cruz. Jesucristo es el dueño de todo y Él lo entregó todo para que todos nosotros podamos gozar de las mismas cosas que Él tiene, para que todos nosotros podamos tener esa relación que tuvo o que tiene con su Padre. Y Él quiere que todos nosotros sigamos sus ejemplos. Por eso mismo vino, ese vino en el cuerpo de humano para enseñarnos a todos nosotros de que sí se puede y de que van a haber problemas, van a haber muchas cosas que nos van a tratar la manera de desviarnos, pero tenemos que ser como Él. Versículo 11. Ahora pues acaban también de hacerlo para que como hubo la buena voluntad para desearlo, así también haya llevarlo a cabo según lo que tengan. Porque si hay buena voluntad, se acepta según lo que se tiene, no según lo que no tiene. Mira lo que está diciendo aquí. Ahora pues, acaben también de hacerlo, para que como hubo la buena voluntad para desearlo, así también haya para llevarlo a cabo según lo que tenga. Porque si hay voluntad, se acepta según lo que se tiene, no
según lo que no tiene. Entonces, cuando uno tiene voluntad de hacer una cosa, uno lo hace con lo que tiene. Y si no se pone a pensar en lo que no tiene, porque si se pone a pensar en lo que no tiene, entonces ya no lo está haciendo por voluntad. Mira cómo lo dice aquí en el versículo 12. Porque si hay buena voluntad, si hay buena voluntad, se acepta según lo que se tiene, no según lo que no se tiene. Qué cosa más bonita acaba de decir el hermanito Pablo a nosotros. Versículo 13. Esto no es para cura de otros, para aficiones de ustedes, sino para que haya igualdad. En el momento actual, la abundancia de ustedes suple la necesidad de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad de ustedes, de modo que haya igualdad. Como está escrito, el que recoge mucho no tuvo demasiado y el que recogió poco no tuvo escasez. Entonces está haciendo aquí una comparación con lo mismo que Jesús hizo por todos nosotros, que siendo rico se convirtió en qué? Se convirtió en pobre. ¿Para qué? Para que todos nosotros podamos abundar en riqueza. Entonces mira que como dice aquí en el versículo 13, esto no es para holgura de otros, para aflicciones de ustedes, sino para que haya igualdad. Él quiere que haya una igualdad. En el momento actual, la abundancia de ustedes suple la necesidad de ellos, pero también la abundancia de ellos suple la necesidad de ustedes, de modo de que haya igualdad. Tiene que haber una igualdad, debe haber una igualdad, porque eso es lo que quiere Dios, de que todas las personas sean iguales, como está escrito. El que recogió mucho no tuvo demasiado y el que recogió poco no tuvo escasez. Versículo 16. Pero gracias a Dios que pone la misma solicitud por ustedes en el corazón de Tito, pues él no solo aceptó nuestro ruego, sino que siendo de por sí muy diligente, ha ido ustedes por su propia voluntad. Junto con él hemos enviado al hermano cuya fama en la casa del Evangelio se ha divulgado por toda la iglesia. Mira lo que está diciendo aquí, pero gracias a Dios que pone la misma solicitud por ustedes en el corazón de Tito. Dios le puso en el corazón de Tito, pues él no solo aceptó nuestro ruego, sino que siendo por sí, muy diligente, ha ido ustedes por su propia voluntad, que no fue porque ellos le dijeron de que vaya, sino que por su propia voluntad, Dios le puso en el corazón a Tito de que fuera a ellos. Y junto con él enviaron también a un hermano cuya fama en la cosa del Evangelio se ha divulgado por todas las iglesias. Entonces era un hermano que era muy trabajador, era un hermano que aquí no menciona el nombre, pero era un hermano de que estaba trabajando y ese hermano y era reconocido por todas las iglesias. Ese hermano lo mandaron junto con quién? Tito, versículo 19. Y no solo esto, sino que también ha sido designado por las iglesias como nuestro compañero de viaje en esta obra de gracia, la cual es administrada por nosotros para la gloria del Señor mismo y para manifestar nuestra buena voluntad, teniendo cuidado de que nadie nos descredite en esa manera, en esta generosa ofrenda administrada por nosotros, pues no procuramos por lo que es honrado, no solo ante los ojos del Señor, sino también ante los ojos de los hombres. Mira lo que está diciendo aquí el hermano Pablo. Miren lo que está diciendo. Y no solo esto, sino que también
ha sido designado por la Iglesia como nuestro compañero de viaje en esta obra de gracia, la cual es administrada por nosotros para la gloria del Señor mismo, para manifestar nuestra buena voluntad, teniendo cuidado de que nadie nos descredite en esta generosa ofrenda administrativa por nosotros, que nadie lo pueda describir, nadie puede hablar más de ellos, que nadie, ¿por qué? Porque ellos van a hacer una cosa que va a ser digna de la palabra de Dios, y va a ser una cosa que van a hacer que nadie lo va a descreditar, ¿por qué? Porque ellos van a hacer una cosa generosa, y eso es una ofrenda que ellos van a tener mucho cuidado, porque es para el Señor. Pues nuestro, y entonces fíjate cómo dice aquí, pues nos preocupamos por lo que es honrado, no solo ante los ojos del Señor, sino también ante los ojos de los hombres. Versículo 22. Con ello hemos enviado a nuestro hermano, de quien hemos comprobado con frecuencia que fue diligente en muchas cosas, pero ahora es mucho más diligente debido a la gran confianza que tiene en ustedes. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador entre ustedes. En cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de la iglesia y gloria de Cristo. Por tanto, muéstrenles abiertamente ante la iglesia la prueba de su amor y de nuestra razón para jactarnos respecto a ustedes. Mira con lo que está finalizando aquí este capítulo 8, el hermano Pablo. Con ellos hemos enviado a nuestros hermanos, de quien hemos comprobado con frecuencia que fue diligente en muchas cosas, pero que ahora es mucho más diligente debido a la gran enseñanza que tiene con ustedes. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador entre ustedes, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de la iglesia y gloria de Cristo. Entonces está hablando aquí de el hermano que no viene, no tiene el nombre aquí, no dicen el nombre de él, pero un hermano que está contribuyendo y que tiene buena reputación por muchas iglesias. Entonces lo está mandando con Tito. Y de Tito él está hablando también, pero de Tito no tiene mucho que hablar. ¿Por qué? Porque ya Tito ha estado allí, y Tito conoce a las personas bien, y muchas personas conocen a Tito. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador entre ustedes. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de la iglesia y la gloria de Cristo. Por tanto, muéstrenle, fíjate ahora cómo dice que, por tanto, muéstrenle abiertamente ante la iglesia la prueba de su amor y de nuestra razón para jactarnos respecto a ustedes. ¿Ok? Entonces, demuestre todas las cosas bonitas que ustedes han hecho y están haciendo. Y también para que nosotros podamos seguir jactarnos con respecto a ustedes, que lo traten con amor, que lo traten con benevolencia, que lo traten con todas las cosas como ellos han tratado a Pablo y como han tratado a Tito. Entonces, con eso es con lo que finaliza el capítulo número 8. ¿Ok? Entonces, y ahí nos vemos ya. Nos vemos cuando el viernes nos vamos a ver que vamos a estudiar el capítulo 9 y el 10. Así que tenga un bonito día. Ahí nos vemos el viernes. Bye. Bye bye.